Página 243. Hola, soy Ana María Cardona. Protocolo y anexos del capítulo de dejación de armas DA del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo CFHBD y dejación de las armas DA. La dejación de las armas por parte de las FARC-EP implica un proceso organizado, trazable y verificable que se desarrolla en dos tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas. El proceso de dejación de las armas inicia con la firma del acuerdo final. La DA, dejación de las armas, incluye los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Registro. Consiste en el procedimiento técnico por el cual el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIV, consigna la cantidad y tipo de armas recibidas a las FARC-EP, procedimiento según Anexo A. Identificación. Corresponde al procedimiento técnico por el cual el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIV, establece las características de las armas de las FARC-EP. Este procedimiento se hace únicamente con las armas individuales que porten los integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos. Procedimiento según Anexo A. Monitoreo y verificación de la tenencia. Es la actividad por la cual los observadores del componente internacional del Mecanismo y Monitoreo de Verificación CIMMIV, desplegados de forma permanente en los campamentos de las FARC-EP, constatan que cada uno de los integrantes de las FARC-EP que permanece en un campamento porta su arma individual con su dotación de munición. Esto se hace con base en el registro e identificación previamente efectuado. Recolección. Es entendida como el procedimiento técnico mediante el cual el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIV, recibe todas las armas de las FARC-EP conforme al procedimiento consignado en este acuerdo. Almacenamiento del armamento. Es el procedimiento por el cual el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIV, deposita el armamento recibido de las FARC-EP, previo registro y marcado para control del inventario, en contenedores dispuestos en tales efectos dentro de uno de los campamentos de cada ZVTN, zonas veredales transitorias de normalización, así como en cada uno de los PTN, puntos transitorios de normalización. El área de terreno en la cual se ubican los contenedores será restringida. Solo el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación CIMMIV, quien efectúa monitoreo y verificación permanente, puede ingresar a dicha área. Extracción del armamento. Es el procedimiento técnico por el cual la ONU se encarga de la salida física del armamento de las ZVTN, zonas veredales transitorias de normalización, y las PTN, puntos transitorios de normalización. La ubicación de este armamento será determinada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con la ONU. Este armamento será destinado a la construcción de 3 monumentos. Disposición final del armamento. Es el procedimiento técnico por el cual las armas de las FARC-EP se utilizan para la construcción de 3 monumentos, a saber: uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en lugar a ser determinado por la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP en acuerdo con el Gobierno Nacional. Procedimiento. Para efectos de la DA, dejación de las armas,
Al día de la entrada en vigor del acuerdo final se le denomina día D. La DA, dejación de armas, implica una fase de planeamiento y otra de ejecución. Fase de planeamiento. A partir del día D+5, las FARC-EP entregan al componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación CIMMIV la información sobre las armas que tienen en su poder, a fin de que el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación CIMMIV esté en condiciones de prever la cantidad y tipo de contenedores en los que se almacenarán las armas. Ello también permitirá planificar adecuadamente el monitoreo y verificación sobre el transporte, así como proceder al registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Esta información incluirá cantidad total de armas por tipo que serán transportadas hasta la ZVTN, zonas veredales transitorias de normalización, y PTN, puntos transitorios de normalización. Cantidad de armas por tipo correspondientes a integrantes de las FARC-EP que sean miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV y de aquellos autorizados a salir de los campamentos para cumplir tareas relacionadas con el proceso de paz, 60 en total a nivel nacional y 10 por cada ZVTN, zonas veredales transitorias de normalización, y hasta 8 por cada PTN, puntos transitorios de normalización. Cantidad de armas de acompañamiento, granadas y municiones por tipo, así como el armamento de milicias que será transportado a las ZVTN, zonas veredales transitorias de normalización, y PTN, puntos transitorios de normalización, entre el día D+7 y el día D+30. Cantidad y tipo de armamento inestable que se destruirá y georreferenciación de los depósitos caletas. Lugar y oportunidad en que se realizará la destrucción del armamento inestable de las FARC-EP. Toda esta información deberá permitir un planeamiento al detalle del MMIV, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, con los responsables de la seguridad de este para lograr una actividad eficiente, segura y con el secreto necesario, de acuerdo a los protocolos. Fase de ejecución. El día D+5, las unidades de las FARC-EP inician el desplazamiento hacia las ZVTN, zonas veredales transitorias de normalización, y PTN, puntos transitorios de normalización correspondientes, transportando el armamento individual con su dotación de munición. El MMIV, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, monitorea y verifica este procedimiento. Una vez arribadas a las ZVTN y PTN, zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, el CIMMIV, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, verificará que no haya explosivos, armas o elementos que no deban ingresar a la ZVTN o PTN, zonas veredales transitorias de normalización o puntos transitorios de normalización. En el caso de detectarse material inestable, se procederá a su destrucción en los lugares previamente seleccionados. Se considerará armamento inestable todo aquel cuyo exterior pueda apreciarse deteriorado con rajaduras, abolladuras, hundimientos y oxidación, así como el que posea material explosivo exudado y cualquier otro signo que permita determinar que su transporte pueda resultar peligroso. También las armas, minas y explosivos de fabricación artesanal e insumos para su fabricación.
Seguidamente, el CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, procede al registro y almacenamiento las armas individuales de los miembros de las FARC-EP asignados al MMIB, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, así como también las de aquellos que saldrán en cumplimiento de actividades relacionadas con el proceso de paz. A partir de entonces, el CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, inicia el monitoreo sobre la tenencia de las armas individuales de los integrantes de las FARC-EP que permanezcan dentro de los campamentos. Entre el día D+7 al día D+30, las FARC-EP transportan a las ZBTN y PTN, zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, las armas de acompañamiento, el armamento de las milicias, las granadas y municiones. El MMIB, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, monitorea y verifica este procedimiento. Estas armas, granadas y municiones serán registradas y marcadas para fines de control de inventario, y las que no sean destinadas al porte individual serán acondicionadas en armerillos temporales bajo responsabilidad de las FARC-EP. El CIMMIB, componente internacional de Mecanismo de Monitoreo y Verificación, inicia el monitoreo sobre estas armas, granadas y municiones. Se deberá monitorear la totalidad del armamento, granadas y municiones de las FARC-EP que se encuentren dentro del campamento, en forma aleatoria o mediante otro método, siempre en coordinación con el comandante de las FARC-EP de cada campamento. La frecuencia dependerá de la cantidad de armamento y la situación. El día D+60 se procede al almacenamiento de las armas de acompañamiento, las armas de milicias, las granadas y las municiones que se encontraban temporalmente acondicionadas en armerillos. Paralelamente, entre el día D+10 y el día D+60, las FARC-EP realizan la destrucción del armamento inestable guardado en depósitos, caletas, previamente georreferenciados bajo los parámetros establecidos en los protocolos de seguridad. El CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, verificará la destrucción del armamento inestable y confeccionará un acta donde detallará fecha, hora, lugar, georreferenciado, cantidad y tipo de armamento. Al mismo tiempo, el CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, deberá verificar la correcta preparación de la actividad. Esta actividad deberá estar adecuadamente coordinada entre las FARC-EP, CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y el Gobierno Nacional, debido al esfuerzo logístico y de seguridad que ello implica. Se deberá asegurar que los desplazamientos del CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se realicen por rutas seguras, sin minas antipersonal, MAP, artefactos explosivos improvisados, AEI, y municiones sin explotar, MUSE, o restos explosivos de guerra, REG. Para este efecto, las FARC-EP suministran la información pertinente y se realizan todas las coordinaciones con el Gobierno Nacional y el CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Todas las actividades que impliquen el transporte de armas se desarrollan según lo establecido en el Protocolo de Seguridad para el Transporte de Armamento. La recolección y almacenamiento del armamento individual que permanece en poder de los o las integrantes de las FARC-EP
dentro de los campamentos se hará de manera secuencial y en 3 fases. D más 90 se almacena el 30% del total. D más 120 se almacena otro 30% del total. D más 150 se almacena el 40% restante. Los pasos anteriores en el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC-EP se darán de manera secuencial, según la hoja de ruta, cronograma de eventos, acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que guía el fin del proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. En forma similar a lo establecido en el párrafo anterior, entre el día D más 150 y el día D más 180, las Naciones Unidas proceden a la extracción de todas las armas almacenadas, previamente inhabilitadas para su utilización como armas de guerra, y a la destrucción de las granadas y municiones. Esta actividad deberá estar adecuadamente coordinada entre las FARC-EP, CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y el Gobierno Nacional, debido al esfuerzo logístico y de seguridad que ello implica. Finalizada esta actividad, el CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, comunica al MMIB, Mecanismo de Monitoreo y Verificación. El día D más 180 se da por finalizado el funcionamiento de estas ZBTN y los PTN, zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, y se da por cumplido el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, según la hoja de ruta cronograma de eventos, acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que guía el fin del proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Finalizado el proceso de extracción de las armas conforme a los procedimientos acordados, Naciones Unidas certifica el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, informará al MMIB, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, la finalización de cada etapa del procedimiento de dejación de las armas, con base en lo descrito en el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de las armas. La información deberá detallar las actividades realizadas de acuerdo a la información suministrada previamente por las FARC-EP al CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. De esta manera, el MMIB, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, certifica cada una de las fases del procedimiento y comunica a la opinión pública. Anexo A. Procedimiento de registro, identificación, marcado y almacenamiento de las armas. El registro, identificación y marcado de las armas lo realizará el CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de la siguiente manera. Armas individuales. Para cada arma se llena un formulario que incluye los siguientes datos. Tipo de arma: ametralladora, fusil, pistola, hechiza, etc. Calibre: .50, 7.62 milímetros, etc. Modelo: M16A1, AK-47, etc. Nombre de quien lo porta. El observador u observadora del CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación,
comprueba los datos del formulario del arma con la inspección ocular de la misma. El observador u observadora debe constatar que la información en el formulario incluya lo siguiente: tipo de arma, calibre, modelo, nombre del combatiente que porta el arma. Luego se procede a asignarle un número identificatorio bajo la forma de un código de barras, código alfanumérico o código QR. Se adhiere una etiqueta con el código al arma y otra etiqueta igual al formulario. Las armas pertenecientes a integrantes de las FARC-EP, miembros del MMIB, Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y a aquellos autorizados a salir de los campamentos para cumplir actividades relacionadas con el proceso de paz, 60 en total a nivel nacional, además de 10 por cada ZBTN, zonas veredales transitorias de normalización, y hasta 8 por cada PTN, puntos transitorios de normalización. Serán almacenadas en contenedores a tales efectos. Para ello se deberá coordinar cuándo y dónde se hará entrega de ese armamento. Las armas individuales de los demás combatientes serán portadas por ellas y ellos, siendo objeto de monitoreo y verificación por parte del CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Posteriormente, las y los combatientes proceden al registro personal, dando su nombre de combate. En la base de datos se ingresa su nombre junto al código del arma. Se archivan los formularios de manera segura y confidencial. El CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, será el custodio de la información referente a la dejación de las armas. Armas de acompañamiento de milicias, granadas y municiones. El CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, será el encargado de verificar el cumplimiento de este protocolo. Con este fin coordinará con el responsable de las FARC-EP en cada campamento. El CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, procederá al registro e identificación de dichas armas, granadas y municiones con la finalidad del control de inventario, cotejando la información de los formularios. A estas armas se le asignará un número identificatorio bajo la forma de un código de barras, código alfanumérico o código QR. Cumplida la inspección, se procede al acondicionamiento en armerillos temporales de las armas de acompañamiento, las pertenecientes a milicias y las granadas y municiones. Se archivan los formularios de manera segura y confidencial. El CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, será el custodio de la información referente a la dejación de las armas. El día D+60 se procede al almacenamiento en contenedores de las armas de acompañamiento, las de las milicias, granadas y municiones que hasta el momento se encontraban en armerillos temporales. Almacenamiento de las armas y municiones. El almacenamiento de las armas y municiones se llevará a cabo en contenedores acondicionados a tales efectos. El área designada para su ubicación deberá adecuarse de la siguiente manera. Tendrá un sistema de seguridad perimetral acordado entre el CIMMIB, componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y las FARC-EP. Se dispondrá de señales que indiquen el acceso restringido a dicha área. Los contenedores o construcciones temporarias estarán pintados de blanco, con el logo de las Naciones Unidas, y dispondrán de estanterías para el almacenamiento ordenado por tipo de armas y así facilitar el control de inventario.
Los contenedores serán asegurados mediante un sistema de doble cierre, cuyas llaves estarán una en poder del CIMMIB, componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, y la otra en poder del comandante de las FARC-EP de la ZBTN o PTN respectivo, zonas veredales transitorias de normalización o puntos transitorios de normalización. Se instalará un arreglo de luces perimetrales, las que se encenderán automáticamente en horas de oscuridad e iluminarán tanto los contenedores como su área cercana. Sistema de alarma que anuncie la apertura del contenedor, con conexión a la instalación del CIMMIB, componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, y al responsable de las FARC-EP en dicho campamento. Este sistema se activará cada vez que se abra el contenedor, siempre y cuando el sistema no se haya apagado para inspecciones de control de inventario. Las y los observadores del CIMMIB, componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, no manipularán material ni municiones explosivas, solo lo harán en casos excepcionales. Termina este capítulo en la página 249. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.